Acompáñenme por favor a leer Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 5. La palabra de Dios dice así: y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Acompáñame a orar. Padre Dios bendito, Rey de los cielos y la tierra, tú eres nuestro mismo Dios, el Dios de Isaac, de Abraham, de Moisés, de Elías, Eliseo, de Salomón, de David. Y estás aquí en este momento con nosotros, porque uno mayor que el templo está aquí. Queremos, Señor, escuchar tu palabra por medio de la Biblia, Señor, que ahí nos muestras tu corazón. Padre, quita toda distracción de nuestra mente y que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablar. La gloria y la honra sea a ti, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios nos bendiga. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Gracias a Dios porque nos permite estar en su casa una vez más. Siempre es una bendición. Dice el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un saludo para todos los que nos están observando en las redes, YouTube, Facebook y aún en el circuito cerrado. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos viendo en este mes el tema de la transferencia, transfiriendo la antorcha a las nuevas generaciones. Tema muy importante, no solamente en la iglesia, sino en los diferentes ámbitos, aplicable a la familia también, padres a hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tema es muy importante. Y en esta oportunidad, ya en las anteriores, hemos visto a Moisés entregando la antorcha a Josué, luego a Elías entregando la antorcha a Eliseo, y ahora en esta oportunidad al rey David entregándole al otro rey, Salomón. Moisés y Josué eran líderes de naciones, Elías y Eliseo eran profetas, David y Salomón eran reyes. Es decir, en los diferentes ámbitos y escenarios de la vida entregamos la antorcha, los padres a los hijos. En las empresas se hace lo mismo, ¿no? Cuando alguien va a salir, por ejemplo, el gerente general salía todo un año de preparación para que el nuevo gerente asuma. Hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de asumir y una nueva etapa empieza. Este tema, hacer estudio, es tan extenso, tan rico, tanta enseñanza, que he reducido un montón, pero aún así decía, ¿qué quito? Qué difícil es quitar tantas cosas. Así que dije, mejor me quito yo. Y voy a dejar solamente la palabra. Vamos a leer nada más la palabra, porque la palabra de por sí nos habla. Es mejor que le hable la palabra que le hable yo. No se va a arrepentir. Transfiriendo la antorcha. En toda transferencia, esta es una carrera, la carrera clásica de los 4x400, donde hay varios equipos. Cada equipo tiene 4 corredores. El primer corredor da toda la vuelta al estadio
y cuando llega a cumplir la vuelta lleva un testigo, un testimonio, una vara que se le entrega, al siguiente se le entrega y el otro agarra y continúa corriendo, vuelve y le presenta otra vez, le entrega el testimonio al siguiente y vuelve a correr para volver a presentar así sucesivamente. Y en la vida igual vamos entregando la antorcha. En la iglesia también, los pastores a otros pastores, tutores a otros tutores, coordinadores, supervisores, y todos van entregando la antorcha a los siguientes. Así es la vida, ¿no? La vida no termina con uno, continúa, las cosas, el ministerio continúa. En la empresa igual sale un gerente, un jefe, la empresa continúa, todo continúa. Así que tenemos que prepararnos. Y en toda transferencia hay tres elementos. Algo que se transfiere, algo que se entrega, alguien que entrega, alguien que transfiere y alguien que recibe. Son tres elementos. Lo que se entrega, el que entrega y el que lo recibe. Y estos tres elementos son importantes porque miremos en la siguiente diapositiva. Ahí vemos dos entregas del testimonio. Una buena entrega y una mala entrega. Se cae el testimonio. Y se pierden 2, 3 segundos, que son importantísimos en esa gente a toda velocidad, son fatales que se caiga. Entonces en la transferencia no solamente está el entregar bien, sino el recepcionar bien esa transferencia. Lo que se entrega, ¿qué es lo que se entrega? Es el Evangelio. Es la visión que hemos recibido como iglesia local nosotros. Hemos recibido y tenemos que entregar a la siguiente generación. El que entrega, ya el que está llegando a dar la vuelta, tiene la responsabilidad de entregar a los siguientes, pero entregarlo bien. Y entregarlo bien significa prepararlo con tiempo, de tal forma que la otra persona pueda recibir. Y gracias a Dios nuestra iglesia es una de las poquísimas que se ha preocupado a través de los años ir preparando pastores, y con la visión de las iglesias zonales nos ha ayudado porque son 14 zonas, se han levantado muchos pastores jóvenes y hay otros que están en formación. Estamos en todo ese proceso. Ya nosotros, ya los mentores, estamos volteando la esquina ya para decir chao. Pero igual la iglesia continúa, tenemos que transferir las cosas. Y el que recibe la transferencia, esa visión, el Evangelio, tiene que recibirlo bien. Y luego no solamente recibirlo, seguir corriendo, llegar hasta el final, para luego entregarle al otro y entregarle bien. Ese es todo el proceso de la transferencia. No solamente recepcionar. Yo recepciono, pero recibo una responsabilidad. Y esa responsabilidad tengo que mantenerla hasta volverla a entregar a otros. En esta mañana vamos a ver cómo David entrega la antorcha a Salomón. Y vamos a ver 3 puntos. La preparación, David prepara a su hijo, el primer punto. El segundo punto, la consagración, Salomón dentro de la voluntad de Dios. Y el tercer punto, la parte triste, la apostasía, Salomón fuera de la voluntad de Dios. Y vamos a ver por qué hemos puesto esto. Veamos el primer punto, la preparación. David prepara a su hijo. Lo primero que vemos en esta primera parte, la transferencia, la preparación, 1 Crónicas 22:5, dice: y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, 17, 20 años más o menos tenía Salomón. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, ante su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Y en el verso 17, dice: asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo y edificad el santuario de Jehová. Lo primero que vemos, David ha preparado materiales.
Y todo, le enseña a Salomón, todos los recursos deben ser dedicados a Dios. Oro, plata, piedras preciosas, había preparado todo para la construcción del templo. Y dice, esta casa debe edificarse para la honra del Señor en todas las tierras. Es decir, es una obra que debe trascender no solamente el espacio, el territorio de Israel, a otras tierras, debe trascender en el tiempo. Y lo que hagamos nosotros también tenemos que pensar, tenemos esta palabra que ha trascendido el tiempo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hace 2000 años más o menos lo dijo Jesús. Y esta palabra no ha pasado. La prueba es que estamos predicando esta palabra. Y esto no va a pasar. Y lo que hagamos debe ser que trascienda más allá de nuestra vida, más allá de nuestro tiempo. Tenemos que dejar un legado, tenemos que transferir algo. La vida no es para acumular nada más, para disfrutar yo solo. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que dejar a la siguiente generación. Y es la pregunta que tenemos que ir haciéndonos. ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué va a recibir la siguiente generación? ¿Qué van a recibir mis hijos? Van a recibir deudas, pues, para que paguen luego. No. ¿Qué vamos a entregar a la siguiente generación? Y dice aquí abajo, David pidió a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón. David está de salida, David ya se está yendo, pero él no está pensando en él está pensando en el que viene. Está armando a la gente para que le ayuden a Salomón. David está preparando todo el escenario, pero no piensa en él. Está pensando en el que viene. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer. En los que quedan, en los que van a continuar. No solamente ya yo salgo bien, me aplaudo de todo el mundo. ¿Qué le dejo? ¿Cómo lo entreno? ¿Cómo lo preparo? Y entrega materiales, recursos materiales y recursos humanos también. Todo lo que dispone, ¿para qué? Más que pensando en Salomón, en que debe continuar la obra. Y en esto tenemos que pensar. La segunda parte de la preparación, 1 Crónica 22, 7, 10, continuamos con la lectura. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. David le dice, yo tuve en mi corazón edificar la casa, pero Dios vino y me dijo, tú no lo harás. Tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre. ¿Qué está diciendo? Era un hombre de guerra. Dios lo utilizó, David, para las grandes conquistas, ampliar el territorio, y Israel se asentó como una potencia en su tiempo. Pero tú no lo vas a hacer. Yo tengo otro que he preparado, es tu hijo, Salomón. ¿Qué cosas tenemos que aprender, hermanos? Dios tiene planes para cada uno. Tuvo plan para David, mandarlo a la guerra, exponerlo a la guerra. Ahora tiene planes para Salomón. Encuentra todo en paz, encuentra todos los recursos y él va a construir la casa. David no dice, ¿qué tal, raza? Yo he peleado, he hecho un montón de batallas, he arriesgado mi vida, he juntado todo. Ahora usted viene y lo encuentra todo facilito. David se alegra. Nos puede costar esfuerzo todo lo que hagamos. Nos puede costar sudor, sangre, lágrimas. Pero hemos de pensar en el que viene. Hemos de pensar en que tenemos que entregarle para que él continúe. Y no era el plan de David, él tuvo en su corazón, era el plan de Dios. Construir la casa. Así que lo que David le enseña, mira, yo quería hacer el templo, pero Dios ha dicho que tú lo vas a hacer. ¿Qué es lo que le está diciendo? Salomón,
tú tienes que entender que esta responsabilidad no te la estoy dando yo, es Dios quien te la está dando. Y así tenemos que entender todo lo que hacemos, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, en la empresa, en el negocio. La Biblia nos enseña a hacer todas las cosas como para Dios. Dios nos está dando esa responsabilidad. Cuando Moisés recibe de Dios un mandato, le dice: Moisés, llama a Josué para que yo le dé el cargo. Dios utiliza a un hombre, a Moisés, para llamar a otro hombre, Josué. ¿Para qué? Para que Dios le dé el cargo. Dios puede usar al pastor, al tutor, al coordinador, a quien sea, para que nos dé un cargo. El cargo, la posición que tenemos, es responsabilidad que Dios nos da. Nunca olvidemos esto. David, yo quería hacerlo, pero Dios dice que tú lo vas a hacer. Es Dios quien te está dando el cargo. Y cuando esto tenemos claro, nos elimina muchos problemas. Sé lo que tengo, sé lo que no tengo, sé lo que debo hacer, sé lo que no debo hacer. David dice: yo sé que no debo construir el templo, esto lo va a hacer él. Y lejos de molestarme, lo apoyo, le ayudo, lo impulso. Y esto es lo que se hace en la transferencia. David va pasando, va entrando Salomón, y el que va pasando impulsa, empuja, levanta, anima, provee para el que va a continuar. Y esto es lo que tenemos que aprender a hacer, aún en la familia también. Tenemos que hacer eso con los hijos. Y cuidado cuando no hacemos eso con los hijos, cuando no los impulsamos a que tengan una profesión, un negocio, una empresa, lo que fuera. Al final esos hijos se convierten en una carga. Papá, ¿tienes plata para que me prestes? Papá, ha salido embarazada mi chica, ¿puedo venir a la casa? Ya los papás están en una edad que quieren descansar. Y tenemos que prepararlos para que ellos no dependan de nosotros. Pero tenemos que enseñarles a asumir la responsabilidad. Y toda responsabilidad viene de parte de Dios. El tercer punto, en 1 Crónicas 22:12, David le dice: y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Casi las mismas palabras que Pablo le dice a Timoteo. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué le está diciendo? Te doy recursos materiales, recursos humanos. Ahora hay recursos espirituales. Pero esos recursos espirituales vienen de Dios. Eso significa que tienes que estar conectado a Dios. Eso significa que tienes que estar en comunión con Dios. Dios te va a dar el entendimiento de las cosas, para que no lo hagas en base a tu propio criterio, en base a tu propia opinión. Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. Considera a Dios en todos tus caminos. El Señor te dé entendimiento, pero el Señor te dé. Y cuando el Señor te da entendimiento, te da luz, te da claridad, ya te evitas de estar diciendo: yo suponía que era así, yo pensaba, yo creía que era así. Cuando Dios te da claridad en sus cosas, tú puedes hacer las cosas ciertamente. El Señor te dé entendimiento. Eso significa que tienes que recibirlo del Señor. Eso significa que tienes que estar conectado al Señor. Eso significa que tienes que guardar la comunión con Dios. Porque lo único que va a interrumpir la comunión con Dios es el pecado. Y no pretendas que si se puede vivir en pecado, se puede andar en comunión con Dios. El Señor te dé entendimiento. Todo recurso espiritual viene de Dios. Y un último punto en esta primera parte, 1 Crónicas 28, 9-10. David le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate
y hazlo. David le está diciendo a Salomón, todo lo que hagas tienes que hacerlo como para Dios. Reconócelo a Él. Reconoce al Dios de tu padre. Reconoce a Dios en todo lo que hagas. Eso te evitará hacer muchas cosas indebidas. Es lo que yo le llamo, hay que practicar la presencia de Dios. Estoy en este lugar o en este lugar haciendo esto o haciendo lo otro. Tengo que entender que Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Considera que Dios está ahí. Y eso te llevará a tener temor de Dios. Considera a Dios, al Dios de tus padres. Y cuando hagas las cosas, ¿por qué? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. David decía en el Salmo 24, ¿quién entrará al monte santo para adorar? Y él da la respuesta, el de manos limpias y de un corazón puro. Las manos nos hablan de las acciones, de lo que hacemos, la obra que hacemos. El corazón de la motivación con que hacemos las cosas. La gente ve las manos, las obras que hacemos, pero Dios ve el corazón. Si lo que hacemos es para la gloria de Dios, o es para el ojo del hombre, o es para ganarme una palmadita, o es para ganarme un reconocimiento. ¿Para qué lo hago? Reconoce a Dios. Dios conoce las motivaciones con las cuales hace las cosas. Voy a hacer este bien porque voy a buscar un beneficio para mí. Dios conoce las motivaciones con las cuales hacemos las cosas. Entonces lo que le enseña a David, que todo lo que hagas debe ser hecho como para Dios. Todo. No solamente en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo, en el negocio, vendes en el mercado, balanzas justas. Trabajas en una empresa, respeta los horarios, asume tus responsabilidades, cumple con lo que te han encomendado. Todo como para Dios. El gran problema de mucha gente que cree que las cosas como para Dios se hacen en las cuatro paredes de un templo. Todo lo que se hace como para Dios, allá. Muchas veces yo he dicho, no me importa mucho lo que hagan aquí, porque acá es fácil ser cristiano. Hermanito, Dios te bendiga, un abrazo, amables. Me interesa lo que hacen después de esa puerta. Cuando llegan a su casa parece que ven Transformers. Se transforma en otra cosa. Esa amabilidad, esa sonrisa cambia. Esa generosidad, no tengo. Acepto las cosas como para Dios. Veamos la segunda parte, la consagración. Salomón dentro de la voluntad de Dios. Lo que sí se debe hacer de Salomón. Vayamos al siguiente punto. Salomón nos enseña a hacer la mejor petición. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar si Dios te dijera, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar? ¿Qué le pedirías? ¿Un auto nuevo? ¿La idónea? ¿El idóneo? ¿Una casa nueva? ¿Qué le pedirías? Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Señor, tú me das una responsabilidad. Me haces rey sobre esta nación. Es grande. Yo soy un joven inexperto. David pide lo mejor, sabiduría. Enséñame a hacer cómo debo hacer las cosas según tu voluntad, según tu sabiduría. Enséñame a discernir lo bueno y lo malo. Enséñame a discernir no solamente entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Enséñame a discernir cuál es tu voluntad. Dame sabiduría, Señor.
esa sabiduría que viene de lo alto. Y Dios le dijo, ¿no pediste riquezas? ¿No pediste la vida de tus enemigos? Pues yo te doy sabiduría, pero también te doy riqueza. Y le dio muchas cosas más, porque Dios, la Biblia nos dice que Dios nos da sobreabundantemente, mucho más de lo que pedimos. Y creo que los que conocemos a Dios, conozco 44 años al Señor, y puedo decir con toda certeza que Dios nos ha dado a nosotros mucho más de lo que teníamos, de lo que merecíamos. Realmente no merecíamos nada. Pero Dios es bueno. La Biblia dice que Dios se deleita en la misericordia. Y Salomón pide sabiduría y Dios le da todo eso y mucho más. La mejor petición, ¿qué le pedimos a Dios? En nuestras oraciones, ¿qué le pedimos a Dios? Analicemos nuestras peticiones. Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Pedís para vuestros deleites y para vuestras pasiones. Pero Salomón nos enseña otra cosa más en la siguiente diapositiva. Él edifica el templo, obedece, cumple lo que se le ha encomendado. Primera de Reyes 6:37. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. En 1 Reyes 6:51 más adelante dice, así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa. 7 años le demoró construir el templo. Pero acá hay 2 palabras que me gustan. Fue acabada la casa y así se terminó toda la obra. Cerrar ciclos. Empezar algo y terminarlo. Hay mucha gente que empieza cosas y las deja en el camino. Empieza a estudiar algo, lo deja. Empieza a estudiar otra cosa, lo deja. Cerrar ciclos. Terminar lo que se empieza. 7 años le duró, pero terminó. Y David terminó la obra. Cumplió todo lo que Dios le había dicho. Y creo que esto es muy importante para nuestra vida. Salomón obedeció la palabra de Dios y cumplió lo que se le había encomendado. 7 años enfocado en algo. Y esto es importante, el enfoque, el tener un objetivo. Cuando alguien tiene un objetivo, mi objetivo es llegar allá, ¿ok? En el transcurso de llegar allá se van a presentar personas, actividades, circunstancias, muchas cosas se van a presentar en el trayecto. Pero si nosotros tenemos claro el objetivo, analizaremos cada cosa que se presente. Esto me ayuda a llegar al objetivo, adelante. Esto me distrae, me desvía, no gracias. Empezamos a aprender a decir no a las cosas que nos desvían del objetivo. El gran problema es que la gente no se pone objetivos. No sabe dónde va. Se mueve, pero el moverse no significa que se avanza, porque uno puede estar moviéndose, dando vueltas y vueltas y no avanza a ningún lugar. Hay que terminar, hay que concluir las cosas que se empiezan. Y David terminó el templo. Hay otras muchas cosas más, pero por cuestión de tiempo voy a pasar al tercer tiempo que considero muy importante para nosotros. La apostasía. Ahora vamos a ver a Salomón, ya no dentro de la voluntad, sino fuera de la voluntad. Lo que no se debe hacer. Ahora, viene la parte negativa. Hay muchos que les gusta enfocar solamente la parte positiva. Hay que ser positivo, hay que hablar de lo positivo. Pero miren lo que Dios dice, 1 Corintios 10:11.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Estas cosas, ¿qué pasó con estas cosas? Acontecieron, fueron hechos. No fueron imaginaciones, ilustraciones, fueron hechos concretos, sucedieron. Estas cosas acontecieron. Como ejemplo. Y están escritas. Dios se encargó de que estén escritas todos estos pecados, todos estos errores del pueblo de Israel. Están escritas, Dios los dejó escritas. ¿Para qué? Para ejemplo de nosotros, para que nosotros no caigamos en eso. A veces los jóvenes dicen, déjame aprender de mis propios errores. Sí, es una forma de aprender, pero es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Puedes aprender de los errores de otros. Si uno se cayó en ese hueco, bueno, si tú eres sabio, no pasas por ahí, pues, porque te vas a caer o resbalar. Aprendes del error del otro. Pero otra forma mucho mejor de aprender es obedece a Dios. Obedece a tus padres. Dios nunca nos va a mandar algo para nuestro mal. Nunca. Que no nos guste es otra cosa. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El Señor dejó escrito todos los errores del pueblo de Israel. Y vamos a ver cómo deja escrito todos los errores de Salomón. En la primera parte vimos a un Salomón obedeciendo a Dios, acabando lo que Dios le encomendó. Pero no todo buen comienzo necesariamente tiene un buen final. La palabra clave que Jesús le enseña como 8 o 10 veces en Juan 15, permanecer, perseverar, continuar. Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia es continuar a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades, de los conflictos, continuar, perseverar. Muy bien. Veamos pues qué pasó con Salomón. En el siguiente texto, estos son los personajes. Moisés está en el desierto, 40 años. Moisés no entra a la tierra prometida. Quien entra a la tierra prometida es Josué, quien conquista la tierra prometida, distribuye la tierra. Después de Josué, aquí hay una falla. El testigo cae. No hubo una buena transferencia, porque después de Josué, dice la Biblia que se levantó una generación que no conocía a Dios. Vinieron el tiempo de los jueces, la anarquía, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había cabeza, no había orden. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Y entraron en un círculo vicioso, estaban mal y buscaban a Dios, clamaban, Dios los oía, enviaba a un juez, los liberaba, luego estaban bien, felices, y una vez más se olvidaban de Dios y volvían a hacer lo malo. Y otra vez que hacían lo malo, pedían a Dios, Dios los escuchaba y Dios le enviaba a un juez, los liberaba, y otra vez que estaban bien, volvían a hacer lo malo. Y ese era un círculo en el tiempo de los jueces. Y como último juez, Dios levanta a Samuel. Y Samuel es juez, profeta y sacerdote también. Y Samuel es el que unge al primer rey, Saúl. 40 años reina en Israel. Después unge al siguiente rey, David, que por 40 años. Y después de David viene Salomón, que 40 años también reina en Israel. En el tiempo de Moisés, cuando están en el desierto, cuando es un pueblo teocrático, no hay rey, Dios se adelanta y le dice en Deuteronomio 17:14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí. Cuando venga ese tiempo en que haya rey, miren lo que Dios dice. Como todas las naciones que están en mis alrededores,
ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Un ciudadano del reino de los cielos. La obra del Señor se hace con ciudadanos del reino de los cielos, no con ciudadanos de este mundo. Un creyente, un nacido de nuevo. Cuando quieran tener rey, Dios le dice a Moisés, miren cuánto tiempo antes Dios adelanta. El rey que van a poner, primero tiene que ser alguien que yo escogiere. Y Salomón, Dios lo escogió a Salomón. Se cumplió, primer check de lo que Dios dijo. Pero ¿qué más le dice Dios? Continuemos el texto, adelante a la siguiente pantalla. El verso 16. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, esto que está diciendo. O sea, el rey debe escribir una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y esa copia el rey lo tendrá para él. ¿Y qué hará con eso? ¿Lo pondrá en su biblioteca? Y leerá en él todos los domingos que viene y lee el ecrán. Leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios se adelanta casi 400 años antes. Cuando quieran tener un rey, consideren esto, para el que va a ser rey. Y ahora vamos a ver lo que hace Salomón con toda esta ley. Uno se pregunta, si Salomón recibió tanta sabiduría de Dios, ¿por qué cometió tantos errores, tantas malas decisiones? ¿Por qué destruyó su vida y destruyó a mucha gente? ¿Por qué? ¿No tenía sabiduría de Dios? Leerá todos los días su vida para que aprenda a temer a Dios. Miren lo que dice Salomón con respecto a la sabiduría. El siguiente: y cuando se siente sobre su trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Lo tendrá consigo y leerá todos los días de su vida para que aprenda a tener temor de Dios, para guardar todas las palabras de esta ley. Salomón escribe: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué está diciendo Salomón? La ley dice, el rey debe tener esta ley para sí y debe leerla todos los días para que aprenda a tener temor de Dios. Salomón dice, el principio de la sabiduría funciona con el temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, cuando no hay reverencia a Dios, cuando no hay obediencia a Dios, cuando no hay comunión con Dios, ya no fluye esa sabiduría de Dios, fluye nuestra propia sabiduría, animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué Salomón, habiendo recibido toda esa sabiduría, cometió tantos errores, tuvo tan malas decisiones? Acá empezó a tumbar uno. La Biblia habla de dos reyes, probablemente sean algunos más, Josafat y Josías,
que hicieron leer la Biblia a todo el pueblo. No se dice eso de Salomón. Para que aprenda a temer a Dios. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Si alguien tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios porque Dios da abundantemente. Pero recuerda, la sabiduría está ligado al temor de Dios. Cuando dejas de temer a Dios, cuando dejas de respetar a Dios, ya no fluye la sabiduría de Dios, fluye tu propia sabiduría. Y Santiago, capítulo 3, ahí puede ver la sabiduría de lo alto y la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Ya no fluye la sabiduría de Dios. Y es por eso que tomamos malas decisiones. Por eso es que cometemos tantos malos errores. Nos hacemos daño a los que están en nuestro entorno. No hay temor de Dios. ¿Por qué Salomón tomó tan malas decisiones? Él sabía cuál era el fundamento de la sabiduría. El principio es temor de Dios. Pues dejó de temer a Dios. Si tú has dejado de temer a Dios y haces las cosas que no te importan si a Dios le molesta o no, si Dios te dice que no lo haga y lo haces y no te interesa, cuidado. Lo que está actuando en ti es la sabiduría animal, terrenal y diabólica que hay en el ser humano. Este mundo vive de espaldas a Dios. Vea los noticieros, vea los periódicos, cómo está este mundo: violencia, muerte, robo, guerras y una serie de cosas, un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque este mundo no teme a Dios. Este mundo vive totalmente de espaldas a Dios. Muy bien, ahí está la razón de los errores de Salomón. Veamos, ahora vamos a ver qué decía la ley y qué hace Salomón. Salomón fuera de la voluntad de Dios. Deuteronomio 17:6. Dice, Dios le dice en la ley, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Dentro de la simbología bíblica, Faraón representa a Satanás, Egipto representa al mundo, dentro de la simbología bíblica. ¿Y qué es lo que hace Salomón ante esta ley? 1 Reyes 10:26. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. ¿Se imaginan cuántos caballos tenía? Los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey Salomón que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto, ¿qué cosa traían de Egipto? Caballos. ¿Qué le dijo Dios? Que no vayan a Egipto, que no traigan caballos de Egipto. Porque la compañía de los mercaderes del rey, Salomón, compraba caballos y lienzos, y venía y salía de Egipto. Es como los hijos, ¿no? Papá y mamá salen, oye, no hagas esto, por si acaso no. Se va mamá, papá, pues lo primero que hace. Miren lo que hace Salomón. No vayas a Egipto, no vayas al mundo. Venía y salía de Egipto. Iba un día en el mundo, otro día en la iglesia. Un día en el mundo, otro día en la iglesia. Un día en el mundo, otro día en la iglesia. Un día hago como el mundo, otro día como la iglesia. Un día pongo mi cara de creyente, otro día mi cara de mundano. Ahora entendemos un poco ya a Salomón. Cuando uno deja de temer a Dios, lo primero que no hagas es lo primero que hace Salomón. Amó al mundo. Y la Biblia dice, no améis al mundo. Cuidado con estar mirando mucho al mundo. Porque se te va a pegar, te va a jalar. Sigamos. ¿Qué más hace Salomón? 17:17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ahí está el problemita de Salomón. Amor al sexo.
a las pasiones. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. No seas ingenuo pensando que vas a dominarlo, que vas a controlarlo. Huye. ¿Qué hace Salomón ante eso? 1 Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, se casó con la hija del faraón. Pero lo quedó chico, la hija de Salomón. A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Amplió su mercado Salomón. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Ojo, ojo Salomón. No te llegues, no te unas, no te acerques a ellos, ni permitas que ellas se te acerquen a ti. Ay, yo no hago nada, pastor, ella viene y quiere conversar conmigo. No te llegues a ellas, ni permitas que ellas se te acerquen a ti. ¿Qué hizo Salomón? Amó a todas, era el Julio Iglesias de esa época. Yo las amo a todas. A estas pues se juntó Salomón con amor, dice. La Biblia habla del amor filia, el amor ágape y el amor eros. Este es el tercer amor. Y dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinos. 1000 mujeres. O sea, visitaba una cada 3 años. Ay, tú no me ves, ay, no me visitas. No puedo, pues. Y es interesante, hay gente así. A veces tiene doble, triple familia en secreto. Dios le dijo, no tomará para sí muchas mujeres. Y el orejón, lo primero que hace, se llena de mujeres. A estas pues se juntó Salomón con amor, tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. ¿Y sus mujeres qué hicieron? Desviaron su corazón. ¿Sus mujeres qué hicieron? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ese amor al sexo lo llevó a otro pecado grande que Israel comete constantemente: la idolatría. El siguiente texto, otra vez Deuteronomio 17:7. El mismo texto, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. ¿Qué hace Salomón? Verso 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Sidón, Tiro y Sidón, ¿se acuerdan? Al norte de Israel. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, de la tierra de Amón. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Ya Salomón dejó de temer a Dios. Está andando fuera de la voluntad de Dios. No le interesa lo que Dios dice. Y es triste cuando una persona que ha asistido a la iglesia, ha conocido a Dios y llega a esas profundidades que no le interesa lo que Dios dice. Es triste cuando esto sucede. Y yo he visto estos casos. El 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, de los moabitas, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Moloc era un dios al cual la gente sacrificaba niños. Los pasaba por el fuego a los niños, el dios Moloc. Y Salomón sacrifica santuarios, altares para todos ellos. 8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Cuidado. Piensa un ratito en ti ahorita. ¿Tienes temor de Dios? Si no tienes temor de Dios, si no te importa lo que Dios dice, si te vale lo que Dios dice, cuidado. Estás en un camino muy peligroso.
Y te lo digo, en el amor del Señor se te acercan cosas muy tremendas, muy terribles. Mujeres extranjeras. Y esto nos hace pensar en el yugo desigual. Jóvenes, mujeres, hombres, creyentes. Considera lo que Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Sí, pero es una buena persona, tiene carrera, tiene dinero, bien educado, tiene todo, pero no tiene a Cristo, no tiene nada entonces. Cuidado con dejarte deslumbrar por las cualidades, virtudes de una persona que no tiene a Cristo, hombre o mujer. Cuidado. Estás poniendo a esa persona por encima de Dios. Si Dios te dice no y tú dices que sí, cuidado. Y la última parte del abuso, Deuteronomio 17:20. La ley decía, para que no se eleve tu corazón sobre sus hermanos, ni se aparten del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que se prolongue su día en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Después de Salomón, el reino se dividió. Jeroboam en la parte norte de Israel y Roboam, el hijo de Salomón, en Judá, en la parte sur. ¿Qué es lo que sucede después de que muere Salomón? Siempre se dice, la labor de un pastor se ve después que se va de la iglesia, por alguna razón. La labor de un gerente se ve después de que se va de la empresa. La empresa continúa, sigue marchando, sigue vendiendo, o dependía solamente de la presencia de ese hombre. Se fue y se acabó todo. ¿Qué pasó? Muere Salomón y dice en 1 Reyes 12:1-4, Roboam, que es el hijo de Salomón, fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam. Roboam es el hijo de Salomón, diciendo, tu padre Salomón agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le dicen a Roboam, el hijo de Salomón? No queremos que seas como tu padre. ¿Era un piropo eso? Tu padre fue un abusivo con nosotros. Teniendo riqueza, teniendo un montón de riquezas, nos puso tributos, impuestos, un yugo muy pesado. Y le dicen, Roboam, no nos hagas así, quítanos, aligéranos ese yugo y te serviremos. Roboam, ¿qué hizo? Fue a los ancianos. Y los ancianos le dijeron, trátalos bien, ayúdales y ellos te servirán. Escuchó el consejo y se fue donde los jóvenes, Roboam, y le pide consejo a los jóvenes y los jóvenes le dicen, tu padre hizo esto, tú hazle más todavía, auméntales el yugo. Roboam desechó las canas, el consejo de los ancianos y se dejó llevar por el consejo de los jóvenes, para mal. Y empezó a abusar de este pueblo. Cuidado cuando tenemos responsabilidad, autoridad sobre otros. Siempre recordemos la palabra que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pedro, son mis ovejas, por si acaso no son tuyas. Yo pagué con mi vida por estas ovejas. Y los ancianos le dijeron, trata bien, ámalos y ellos te servirán. Pero no lo hizo así, Roboam. Muy bien.
Concluimos. Gracias a Dios, al final del túnel hay un poco de luz. ¿Cómo termina Salomón? Salomón escribe, su último libro es Eclesiastés. Ese libro bajo el sol, no hay nada nuevo bajo el sol. Es la perspectiva de un hombre sin Dios, cómo ve todo lo que sucede y todo es vanidad, nada llena, todo aburre. Salomón llega inclusive a decir, aborrecí la vida. Quería quitarse la vida Salomón. Probó todo, placeres, todo. Y al final dijo, todo es vanidad, todo es vacío, todo es hueco, nada llena. Es insaciable. Pero Salomón, gracias a Dios, nos deja esto. Al joven le dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero tienes que saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Salomón le dice, mira, joven, puedes hacer lo que quieras, sigue los deseos de tu corazón perverso y engañoso. Tome placer tus ojos, mira, no pongas freno a tus ojos, mira todo lo que quieras. Pero tienes que saber esto, de todo esto que haces, vas a dar cuenta a Dios. Así que mejor desde ahora prepárate, porque vas a dar cuenta a Dios. Si no te pasa nada porque estás haciendo algo indebido, no creas que Dios no lo sabe. El Señor Jesús dijo en Apocalipsis, les he dado tiempo para que se arrepientan. Y si algo no te está pasando por lo malo que estás haciendo, no creas que Dios lo ignora. Dios te está dando tiempo para que te arrepientas. Vas a dar cuenta a Dios. Y ahí vas a dar cuenta, la Biblia dice, de uno en uno. No vas a ir con tu esposa, tu esposo, con tu papá, tu mamá, solito vas a ir. No vas a poder decir que ellos me dijeron, ellos me engañaron, solito vas a ir. Pero tienes que saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y lo último que dice ya en las últimas líneas del libro de Eclesiastés, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Al final aprende el temor de Dios. Este es el fin, el objetivo final de todo. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Guarda su palabra. Puedes hacer un montón de cosas, cualquier cosa. Puedes crecer un montón de cosas. Pero si no temes a Dios, como dirían en mi tiempo, estás frito, pescadito. La vida de Salomón nos ayuda mucho. Y al ver la vida de Salomón, creo que hay muchas lecciones para nosotros. Me he limitado casi a leer nada más la Biblia. Yo le dije que me iba a quitar a mí porque había un montón de cosas para quitar. Y si Dios te ha estado hablando en esta mañana, y te lo digo así con tus ojos abiertos porque quiero que seas consciente de lo que te voy a decir. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que estás haciendo. Dios sabe cómo estás. Dios sabe las decisiones que has tomado. Y Dios sabe si tienes temor de Dios o no. No es porque vienes a una iglesia quiere decir que tienes temor de Dios. Eso se te ve en tu día a día. Cuando nadie te ve de repente. Pero si en esta mañana tú eres consciente que no has estado andando en temor de Dios, y has estado tomando malas decisiones en tu vida que están trayendo dolor para ti y para los que están cerca a ti. Jesús dijo, al que a mí viene yo no le echo fuera. Yo quiero invitarte en esta mañana a que puedas decirle, Señor, tal vez como Salomón, he desoído mucho de lo que me has hablado. Y como David puedas decirle, contra Dios, contra ti he pecado. Y puedas decirle, Señor, perdona mis pecados. Quiero arrepentirme, no volver a esos pecados. Pero para eso necesito tu ayuda. Tú eres el único que me puede dar victoria sobre el pecado.
Y es por eso que quiero pedirte perdón, arrepentirme de mis pecados y quiero entregarte mi vida a ti, Señor. Si es que tú quieres hacer esto, quiero pedirte que te pongas en pie, porque quisiera orar por ti. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.